Muy buenos días, queridos hermanos. La paz del Señor siempre esté con todos ustedes. Su hermano en Cristo, Vicente Jiménez Soto. Yo pertenezco al grupo de oración Los Ángeles de Dios de la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús de Lacey, Washington. Hoy en este hermoso y bello día vamos a reflexionar sobre el Evangelio de San Marcos, del capítulo 3, del versículo 31 al 35. Y la palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces llegó su madre y sus hermanos. Se quedaron afuera y lo mandaron a llamar. Como era mucha la gente sentada en torno a Jesús, le transmitieron este recado: tu madre, tus hermanos y tus hermanas están afuera y preguntan por ti. Él les contestó: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo: estos son mi madre y mis hermanos, porque todo el que hace la voluntad de Dios es mi hermano, mío y hermana y madre. Palabra del Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en esta que debería ser una reflexión, pero va a ser una enseñanza, y sobre esta enseñanza vamos a terminar con una pequeñita reflexión. No tenemos mucho tiempo para hacerlo, pero vamos a hablar de algo muy importante que ha hecho mucho daño para el que no le pide la gracia al Espíritu Santo leer este Evangelio. ¿Por qué ha hecho mucho daño a la sociedad, a nuestros hermanos que se han separado y se han ido de la iglesia? Porque no han pedido la gracia, la sabiduría de Dios a través del Espíritu Santo para conocer la verdad de esta Escritura. Y es algo bien sencillo decirle: ven Espíritu Santo, ven, ilumíname. Que seas tú el que haga entender la palabra de Dios. Dios hoy, Jesús hoy nos habla a través del Evangelio y nos descubre la verdad y nos dice que no lo estemos acusando de que María tuvo más hijos. ¿Por qué? Porque dice: mi madre y mis hermanos y mis hermanas son todos estos que me están escuchando. Esos que me mandan llamar son mis parientes, familiares, conocidos. Sí, ¿cómo son nada más parientes y conocidos y su mamá? Muy fácil. Porque nuestros hermanos separados siempre nos van a engañar cuando nos leen y nos dicen: tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Y ahí en la palabra de Dios dice hermanos de Jesús, pero no dice hijos de María. Entonces, como hermanos de Jesús, en la antigüedad se le decían hermanos a sus familias, a sus familiares más cercanos, a los primos hermanos. Como podemos ver, Lot y Abraham. Abraham era tío de Lot, y más sin embargo encontramos en la Escritura que Lot habla de su hermano, que Abraham habla de su hermano Lot. Y en la vida real no era su hermano, sino era su sobrino. Entonces aquí vemos, muy fácilmente descubrimos la mentira de Satanás. Por eso tenemos que pedirle esa fuerza al Espíritu Santo cuando nos metemos a las Escrituras, para que Satanás no nos empañe el conocimiento que Dios quiere que tengamos a través de la Escritura. Porque a través de la Escritura el que nos habla es Dios. Aquí Jesús vemos que llegó a su ciudad, al lugar donde él vivía. Y sus familias tenían pendiente de Jesús y querían ir a sacarlo porque lo habían ya antes querido aventar a un precipicio. Sabían que no lo querían en su tierra a Jesús, y sus parientes lo sabían. Entonces vemos que aquí donde dice en el mismo capítulo 3, en el 20,
en adelante nos está diciendo, aunque no corresponde a la lectura de hoy, pero es para enseñarnos la verdad, y que dice: vuelto a casa, o sea Jesús, se juntó otra vez tanta gente que ni siquiera podían comer. Al atardecer, sus parientes de todo lo anterior fueron a buscarlo para llevárselo, pues decían: se ha vuelto loco, porque regresó al lugar donde no lo deseaban, donde ya no quiso hacer curaciones en una ocasión. Entonces sus parientes fueron a verlo, y enseguidita vemos quiénes son sus parientes y cómo se trataban en aquel tiempo. Ya acá dicen tus hermanos, pero en la escritura atrás nos está diciendo: tus parientes fueron a ver a Jesús y decirle: vente con nosotros, porque esta gente te quiere hacer daño, ya te volviste loco, ¿cómo fuiste a venir a esta tierra vuelta donde tú mismo dijiste que no quieren a los profetas de su propia tierra? Nadie puede ser profeta en su propia tierra. Entonces vemos claramente el engaño de Satanás en esta escritura. Mi hermano y mi hermana, si por esta lectura cambiaste tu fe, dejando la Iglesia Católica, que es madre y maestra y que nos enseña, te recomiendo que leas con la sabiduría del Espíritu Santo la Escritura desde el capítulo 20 en adelante, y no nomás el capítulo 3 del 31 al 35, porque si no tienes la sabiduría de Dios, el Satanás te va a engañar y te va a sacar y te va a arrancar tu fe. María no tuvo más de que un hijo, y se llama Jesús. Y Jesús, que estuvo en aquel tiempo, nos aclara realmente y dice: mi madre y mis hermanos y mis hermanas son todos los que yo estoy mirando aquí a mi alrededor. Ellos son mi madre y mis hermanos. Bien clarito, bien entendido está. ¿Cuántos hermanos son de Jesús? Todo el que escucha la palabra de Dios y acepta a María como su madre. Si aceptamos a María como nuestra madre, como Él nos la dejó en la cruz ahí, que se la entregó a Juan y a todos nosotros, entonces sí nos podemos decir: somos hermanos de Jesús. Reflexión. ¿Cómo me encuentro yo? Yo le pido la gracia al Espíritu Santo para que venga y me ilumine con su palabra y me dé la luz del conocimiento de lo que Jesús da a entender. Porque si leemos la palabra de Dios para creernos y sentirnos maestros, nos vamos a equivocar. Tenemos que leer la palabra de Dios conscientes que Jesús, a través de su palabra, nos habla para que abramos el corazón y admitemos a Jesús como dueño de nuestro ser, como dueño de nuestra alma y como dueño de todo lo que poseamos, de todo lo que tenemos. El alma, el cuerpo, todo pertenece a Dios. Es de Dios. Nosotros no tenemos más de simplemente la voluntad de decidir. Seguimos a nuestros hermanos separados en la fe, engañados a través de la palabra de Dios, o seguimos a la Iglesia Católica. Seguimos las enseñanzas de Jesús a través de Pedro, porque Pedro es la cabeza de la iglesia, o es la piedra que quiso Jesús dejar para construir su iglesia, pero la piedra angular es Jesucristo.
en que tenemos que tener la mirada. Pedro puso la mirada en la piedra angular que fue Cristo. Entonces nosotros tenemos que obedecer a Jesús a través de la iglesia, porque la iglesia se mueve a través del Espíritu Santo. Queridos hermanos, antes de que vuelvas tú y yo a leer este paisaje de la Biblia, pero no del 31, sino del 20, Marcos 20 en adelante hasta el 35, nos vamos a dar cuenta de la verdad y del engaño de Satanás. Y jamás cambiaremos nuestra fe y ni volvamos atrás a creerle a nuestros hermanos separados que se han dejado engañar por Satanás a través de la palabra. Que nosotros sea al revés, que a través de la palabra nosotros recibamos esa gracia y la salvación que nos tiene prometido el Rey de Reyes. Que esa promesa llegue a tu casa, a tu hogar, y que nuestra Madre Santísima siempre nos siga cuidando y protegiendo y intercediendo ante su Hijo, Emmanuel, Dios con nosotros. Mis hermanos, que Dios me los bendiga, la paz del Señor esté con todos ustedes, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.